Bienvenidos y bienvenidas a este video. Hoy les voy a hablar sobre el Sistema Internacional de Medidas adaptado a las magnitudes físicas fundamentales y derivadas. Sistema Internacional de Unidades y Conversiones. El Sistema Internacional de Unidades, SI, es el sistema de unidades usado en casi todos los países del mundo. El SI fue adoptado en 1960 por la Conferencia XI General de Pesas y Medidas y ha sufrido varias modificaciones desde ese momento. El SI es la forma moderna del sistema métrico implantado por la Asamblea Nacional Francesa en 1790. En este capítulo vamos a estudiar las unidades del Sistema Internacional de Unidades y aprenderemos cómo realizar conversiones. Análisis dimensional. Ejercicios resueltos. Análisis dimensional es el estudio o análisis de las relaciones entre diferentes magnitudes, identificando sus dimensiones y unidades de medidas. Veamos algunos conceptos adicionales. Magnitud es todo aquello que se puede medir. Comparar una magnitud con otra magnitud de la misma especie. ¿Cómo se clasifican las magnitudes? Las magnitudes se pueden clasificar de acuerdo a su origen y de acuerdo a su naturaleza. Por su origen, magnitudes fundamentales son aquellas magnitudes elegidas por convención que permiten expresar cualquier física en términos de ellas. Magnitudes derivadas son aquellas magnitudes que se expresan en función de las magnitudes fundamentales, por ejemplo, área, velocidad, fuerza, trabajo. Por su naturaleza, magnitudes escalares son aquellas que enunciando su valor seguido de su correspondiente unidad quedan perfectamente definidas, a veces afectado de un signo negativo convencionalmente elegido. Por ejemplo, longitud 5 metros, temperatura menos 12 grados, tiempo 5 segundos. Entre las magnitudes escalares más utilizadas tenemos longitud, masa, tiempo, volumen, densidad, trabajo, potencia, energía, carga eléctrica, intensidad de corriente eléctrica, potencial eléctrico e iluminación. Magnitudes vectoriales son aquellas que además de conocer su módulo o valor, es necesario conocer su dirección y sentido para que esté plenamente definida. Entre las magnitudes vectoriales más utilizadas tenemos el desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, potencia, torque, impulso, cantidad de movimiento, intensidad de campo eléctrico, introducción magnética. ¿Para qué sirve el análisis dimensional? El análisis dimensional nos permite comprobar la veracidad de las fórmulas físicas mediante el principio de homogeneidad dimensional, expresar las magnitudes derivadas en función de las magnitudes fundamentales, determinar fórmulas empíricas a partir de datos experimentales. ¿Cómo se representa una magnitud física? Sea A la magnitud física, entonces A, dimensión de la magnitud física de A. Principio de homogeneidad dimensional. Si una fórmula física es correcta, entonces todos los términos de la ecuación o formulación son dimensionalmente iguales. Por ejemplo, si A es igual a B más C sobre D, entonces A es igual a B igual a C sobre D. Recuerda que solo se pueden sumar magnitudes de la misma especie. Las unidades fundamentales son las unidades de medición de las magnitudes básicas. El SI enuncia 7 magnitudes básicas, las cuales son longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Los nombres de las unidades son respectivamente metro, kilómetro, segundo, ampere, kelvin, mol y candela. Las fórmulas dimensionales de las magnitudes derivadas son las siguientes. Es aquella igualdad matemática que sirve para relacionar las magnitudes derivadas en función de las fundamentales. Gracias por su atención prestada.